Hola familia, nada más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 188 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del segundo libro de los Reyes, capítulo 22, del segundo libro de las Crónicas, capítulo 33 y el libro de los Proverbios, capítulo 7. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de Reyes, capítulo 22. Comienzo del reinado de Josías. Josías comenzó a reinar a los 8 años. Reinó 31 años en Jerusalén. Su madre, Yedida, era hija de Adayá, natural de Boscat. Agradó con su conducta al Señor e imitó el comportamiento de su antepasado David, sin desviarse ni a un lado ni al otro. Descubrimiento del libro de la ley. El año 18º de su reinado, el rey Josías envió al secretario Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulán, al templo con este encargo: vete a ver a los sumos sacerdotes Hilcías, que junte el dinero aportado por el pueblo y recogido por los guardias de la puerta con destino al templo del Señor, que se le dio a los capataces de las obras del templo, para que ellos puedan pagar a los obreros encargados de reparar sus desperfectos, maestros de obras, carpinteros y albañiles, que comprende también madera y piedra tallada para la reconstrucción del templo, y que no se le pida cuentas de dinero entregado, porque actúan con honradez. El sumo sacerdote Hilcías dijo al secretario Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Se lo entregó a Safán y él lo leyó. Luego fue a informar al rey y le dijo: tu siervo ha recogido el dinero del templo y se lo han dado a los que dirigen las obras, a los responsables del templo del Señor. Después le dio la noticia: el sacerdote Hilcías me ha dado este libro. Y Safán lo leyó ante el rey. Consulta a los profetisa Hulda. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y dio esta orden al sacerdote Hilcías: Ahicán, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Melquías, el secretario Safán, y a Asayá, ministro del rey. Vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y todo Judá, sobre las palabras del libro que acaban de ser encontrado. Tiene que ser grande la ira del Señor contra nosotros, porque nuestros antepasados no han obedecido las palabras de este libro ni han cumplido lo que está escrito en él. El sacerdote Hilcías y los demás comisionados acudieron a la profetisa Hulda, esposa de Salún, hijo de Ticúa, y nieto de Jarjars, guarda del ropero, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén, y les pusieron el caso. Ella les dijo: así dice el Señor Dios de Israel, digan al hombre que los ha enviado a mí: yo voy a traer la desgracia sobre este lugar y sobre sus habitantes. Voy a cumplir todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me abandonaron y quemando incienso a otros dioses, y me irritaron con su conducta perversa. Pues bien, mi ira arderá contra este lugar y no se apagará. Dirán, sin embargo, el rey de Judá que los ha mandado a consultar al Señor. Esto dice el Señor Dios de Israel, con relación a las palabras que ha escuchado: puesto que tu corazón se ha conmovido y te has humillado ante el Señor al oír que he decretado contra este lugar y contra sus moradores el terror y la maldición que les espera, porque has rasgado tus vestiduras y llorado ante mí, yo también te he escuchado, oráculo del Señor. Yo haré que te reúnas con tus antepasados y que entierren en paz, sin que tengas que ver toda la desgracia que voy a descargar sobre este lugar. Los enviados regresaron donde estaba el rey con la respuesta: palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado algo muy interesante sobre este libro de Reyes, donde el comienzo de Josías que encuentra en el libro de la ley, y que se va a revelar cómo es que la ira de Dios se va a presentar en medio de ellos. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y sobre todo que hemos buscado siempre que ese encuentro sea único y sobre todo placentero para que nosotros podamos seguir el camino? Meditemos un poco la palabra de Dios.
Habiendo meditado el segundo libro de los Reyes, pasemos ahora al segundo libro de las Crónicas. Capítulo 33. Reinado de Manasés. Manasés comenzó a reinar a los 12 años y reinó en Jerusalén 55 años. Ofendió con su conducta al Señor, imitando el perverso comportamiento de los pueblos que el Señor había expulsado ante los israelitas. Edificó los santuarios de los altosanos derribados por su padre Ezequías. Levantó altares a los Baales, levantó imágenes sagradas, se posternó ante todos los astros del cielo y rindió culto, y levantó también altares en el templo del Señor, del cual el Señor había dicho: invocarán perpetuamente mi nombre en Jerusalén. Levantó altares a todos los astros del cielo en los dos atrios del templo del Señor. Invocó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben-Hinón. Practicó la magia, la hechicería y el ocultismo. Instituyó espiritistas y adivinos. Ofendió tanto al Señor cometiendo tal clases de maldades que provocó su indignación. Fabricó un ídolo fundido y le puso en el templo de Dios, el templo en el que se había dicho Dios a David y a su hijo Salomón: he elegido a este templo y a Jerusalén entre todas las tribus de Israel como el lugar donde se invocará mi nombre para siempre. No lo hará expulsar a Israel de toda la tierra que di a sus antepasados, si practican todo lo que yo les he ordenado por medio de Moisés, todas las leyes, los mandamientos y los preceptos. Pero Manasés extravió a Judá y a Jerusalén hasta el punto de comportarse peor que los pueblos que el Señor había expulsado ante los israelitas. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no le hicieron caso. Entonces los generales del rey de Asiria, impulsados por el Señor, cayeron sobre ellos, capturaron a Manasés y, cargados de grilletes y cadenas, le llevaron a Babilonia. En su angustia trató de aplacar al Señor su Dios y se humilló profundamente ante Dios de sus antepasados. Oró al Señor y el Señor le entendió, escuchó su oración y lo reintegró a su reino de Jerusalén. Entonces Manasés reconoció que el Señor es el único Dios. Reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, al oeste de Gijón, en el valle, hasta la puerta de los peces. La muralla rodeaba de Ofel y era muy alta. Puso jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Retiró del templo del Señor las estatuas de dioses extranjeros y el ídolo, así como todos los altares que había construido ante él en el templo del Señor y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Restableció el altar del Señor sobre el que le ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias, y mandó a Judá rendir culto al Señor, Dios de Israel. Pero el pueblo seguía sacrificando en los santuarios de los altosanos, aunque solo el Señor, su Dios. El resto de las historias de Manasés, de su oración a Dios y lo que dijo a los videntes en nombre del Señor, Dios de Israel, está escrito en los anales de los reyes de Israel. Su oración y la aceptación que tuvo, sus pecados, su impiedad, los lugares donde destruyó altares, imágenes sagradas e ídolos antes de su conversión, está escrita en la historia de Josai. Manasés murió y fue sepultado en su palacio. Sucedió a su hijo Amón. Reinado de Amón. Amón comenzó a reinar a los 22 años y reinó 2 años en Jerusalén. Ofendió su conducta al Señor como su padre Manasés, ofreció sacrificios y dio culto a todos los ídolos que había hecho su padre, pero no se humilló ante el Señor como se había humillado su padre Manasés, sino que multiplicó su impiedad. Los servidores de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero el pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y, en su lugar, proclamaron rey a su hijo Josías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado la historia de Manasés y de Amón. Manasés, que no cumplió ninguna orden, pero tuvo una conversión, a comparación de su hijo Manasés, que no cumplió y fue más grande su impiedad. Hoy podemos meditar cómo el corazón del hombre, aunque se equivoca, se puede convertir, y otros que aunque no se convierten, Dios siempre les pone una recompensa que solamente su corazón conoce y que sobre todo Él dispondrá en su misericordia. Meditemos un poco la palabra de Dios.
Habiendo meditado el libro de las Crónicas, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 7. La seducción. Hijo mío, conserva mis palabras, guarda como un tesoro mis mandatos. Conserva mis mandatos y verás que mi enseñanza sea como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y considera a la inteligencia como tu pariente. Te guardará de la mujer ajena, de la desconocida que seduce. Estaba yo en la ventana de mi casa, observando a través de las rejas. Miraba un grupo de ingenuos y viven entre los muchachos unos sin juicio. Iba por la calle, doblando la esquina y pasaba junto a la casa de ella. Era al anochecer, al caer el día, cuando oscurece y se acerca la noche. En esto le sale al encuentro una mujer con ropa y aire de prostituta. Es atrevida y seductora, sus pies no paran en su casa. En la calle o en las plazas, en todas las esquinas se pone al acecho. Lo agarra y lo besa, lo mira con descaro y le dice: tengo que ofrecer un sacrificio, porque hoy debo cumplir mis promesas. Por eso he salido a tu encuentro, te ha buscado ansiosa y te ha encontrado. Ha puesto en mi lecho sábanas de coloreados tejidos de Egipto, ha perfumado el lecho con mirra, aloe y nardo. Embriaguémonos de caricias hasta el amanecer, saciémonos de los placeres del amor, pues mi marido no está en casa, ha salido para un largo viaje. Llevó consigo la bolsa de dinero y no regresará a casa hasta la luna llena. Lo seduce con palabras cariñosas, le persuade con sus dulces labios, y el infeliz se va detrás de ella, como buey al matadero, como ciervo que se enreda en el lazo. Hasta una flecha lo atraviesa el hígado, y como pájaro se precipita en la red, sin saber que eso le costará la vida. Y ahora, hijo mío, escúchame, atiende a las palabras de mi boca, que tu corazón no siga sus caminos, no te pierdas por sus senderos, pues son muchos los que ella ha derribado, sus víctimas son incontables. Su casa conduce al abismo, se hunde en la morada de la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, que yo pueda recibir tu regalo, tu don, tu gracia y tu misericordia, porque he cumplido tus mandamientos, porque he escuchado tu palabra, porque conozco la salvación que es tu Hijo que nos has entregado para nuestra salvación. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de actuar la palabra, esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo viviendo esta hermosa experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.